Soy Rafael Junquera de Stefani, del Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED, y en este momento hablo como miembro del grupo de innovación docente que hemos realizado esta presentación de cómo realizar un trabajo de investigación en Derecho que puede valer tanto para trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, incluso también para la tesis doctorales. Bien, pues a mí me ha correspondido presentarles dentro de este trabajo lo que es el desarrollo y redacción, las partes de estos trabajos, que aquí en la diapositiva aparece como memoria. Bien, en primer lugar tenemos la portada y el índice. En la portada deben de ir una serie de datos que son muy importantes y a veces a ustedes, los estudiantes, se les pasa por alto, pero esto es básico, importante para luego tener un control de lo que es el trabajo de cada persona. Es el título del trabajo, lógicamente, el nombre del curso al que se presenta, decir si se trata de un trabajo fin de grado, fin de máster o incluso una tesis doctoral, el nombre del profesor que les ha dirigido este trabajo y también el autor, ustedes, porque si no, a la hora de la calificación está un poco complicada la cosa. Bien, una vez que hemos pasado la portada, nos encontramos con el índice. Este índice tiene diversas partes, pero que materialmente debe de responder al esquema que entre el director o tutor del trabajo y ustedes han acordado. Formalmente, aquí les presentamos un breve esquema de lo que sería ese índice, que lo pueden tomar ustedes incluso como una chuleta, hablemos así, para tenerlo al lado cuando ustedes están redactando el trabajo, cuando lo están componiendo, pues saber cuáles son esas partes que es importante. Un primer punto sería la introducción y luego estaría lo que es el desarrollo del trabajo. Los nombres o títulos de los distintos capítulos, con los títulos de los epígrafes y títulos de los subepígrafes. Luego viene una parte bastante trascendental, bastante fundamental en este tipo de trabajos, que son las conclusiones personales a las que ustedes llegan, una recopilación bibliográfica al final y luego, voluntariamente, si creen necesario incorporar algún anexo, pues también. Vamos con la introducción. La introducción es explicativa del trabajo. Con ello queremos decir que lo que deben de hacer ustedes en la introducción es presentar al lector el trabajo que van a leer, que va a leer el lector, ya sea el director del trabajo, ya sean los miembros de la comisión evaluadora en la defensa del trabajo fin de grado o fin de máster o de tesis, o cualquier lector que se acerque o investigador que se acerque a su trabajo. Ustedes lo que van a hacer es precisamente decir qué es lo que se van a encontrar ahí. En esa introducción debe de contenerse la hipótesis de la que se parta, la metodología empleada, como les pone en la diapositiva, por qué han estructurado el trabajo de esa determinada manera y qué dificultades han encontrado, dónde han encontrado material bibliográfico o no, etcétera, etcétera. Como ven, es simplemente eso, introducir al lector, a aquella persona que se acerca a su trabajo, introducirle y, entre comillas, venderle el producto. Ahora verán ustedes que en algunas diapositivas hablamos de sugerencias. Estos serían también lo que nosotros les recomendamos, ¿no? Entonces, conviene que esta parte, la introducción, la elaboren ustedes una vez que ya se tiene la investigación totalmente acabada. No olvidemos que se trata de una presentación de todo el trabajo, entonces primero tengo que tener el trabajo realizado. Cuando ya tengo todo el desarrollo del trabajo, incluso las conclusiones, la bibliografía, entonces lo presento y elaboro la introducción. Ahora, una vez explicada la introducción, nos vamos a centrar en el desarrollo del trabajo. Es la parte central del trabajo, ¿eh? Entonces es desarrollar lo que son los capítulos, los epígrafes, los subepígrafes,
etcétera, etcétera. El desarrollo del trabajo debe de ser una descripción personal de nuestra investigación. Por lo tanto, huyamos del corta y pega tan habitual hoy en nuestros días y que con Internet es muy fácil de realizar. Se trata de nosotros contar con nuestras palabras, con nuestro estilo de redacción, contar lo que ha sido el trabajo de investigación, lo que hemos encontrado, cuáles son nuestras tesis personales, qué opina la doctrina, etcétera, etcétera. Pero lo normal es que todo este desarrollo lo hagamos tratando los puntos del índice que hemos presentado y además que se corresponden con el esquema que el profesor, director del trabajo y el estudiante pues han acordado. Claro, es muy importante no olvidar que estamos ante un trabajo de investigación. Por lo tanto, todo lo que mantengamos en el texto, todo lo que se diga, debe de estar fundamentado, debe tener una buena argumentación, pero además debe de basarse en la doctrina, debe de basarse en la legislación, debe de basarse en la jurisprudencia, que para eso estamos en derecho. Por tanto, todo lo que digamos vamos a fundamentarlo y vamos a argumentarlo. Aquí viene la sugerencia. Por favor, quizá es una petición de los profesores, no hagan una introducción a cada apartado, a cada epígrafe, a cada subepígrafe. Vale con una introducción general a todo el trabajo y si quieren ustedes, pues bueno, podemos admitir que haya, y a veces es útil, hay que reconocerlo, una introducción a cada capítulo. Pero en algunas personas hay un vicio de poner introducciones a todos los epígrafes, todos los subepígrafes. Eso hace el texto muy farragoso. Ya les digo, vale una introducción general y quizá una introducción por capítulo, si lo consideran necesario. Otra sugerencia que les damos es que eviten lo superfluo. Dedíquense al tema último de su trabajo. Quizá un primer capítulo introductorio de lo que sea el contexto del tema central y luego todo lo demás tenemos que aterrizar en el tema que hemos acordado, que estamos trabajando. Si es los derechos, el reconocimiento de los derechos de las minorías religiosas, pongamos el caso, bueno, pues a lo mejor un capítulo o una parte de un capítulo dedicarlo para lo que es la introducción a los derechos humanos, etcétera, etcétera, que son los derechos humanos, para luego centrarnos ya en un desarrollo de lo que son los derechos de las minorías religiosas y luego ya dedicarnos el resto de todo el trabajo a tratar cuáles son esos derechos, cómo están reconocidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y resumiendo, el 90% del trabajo debe de dirigirse a desarrollar el tema concreto. En este caso que estaba hablando, los derechos de las minorías religiosas. Vale, pues ese es nuestro tema. ¿Qué cuestiones se nos pueden plantear y nos pueden generar dudas? Pues, ¿cómo se incorpora la legislación? ¿Cómo se incorpora la jurisprudencia? Es algo que nos suelen preguntar los distintos estudiantes que abordan este tipo de trabajo. ¿Cómo incorporo la legislación? Pues es importante que ustedes primero seleccionen las normas que tienen relación con ese tema que estamos trabajando. Y luego debemos tener en cuenta cuál es el rango normativo de toda la legislación, porque no es lo mismo, todas las normas hay un rango y no es lo mismo un Real Decreto que una ley orgánica, y luego organizarlo, estructurarlo según la temática de cada norma, de cada decreto, de cada ley, etcétera, etcétera. La legislación, como la jurisprudencia, que hablaremos más tarde, como la doctrina, se pueden utilizar y se pueden emplear para apoyar nuestro discurso. Por lo tanto, estamos argumentando una postura y lo apoyamos en la legislación, como se puede ver en la norma tal, en tal decreto, se queda recogido de esta manera. Puede también utilizarse
para hacer un análisis comparativo entre distintas normas. Entonces vamos a ver cómo está regulado esto en esta normativa de esta comunidad autónoma o en esta otra, o en este país y en la normativa de este otro país, o simplemente para confrontarlo, normas entre sí, o por ejemplo una postura doctrinal, la confrontamos diciendo la doctrina dice A, mientras que la norma jurídica está reconociendo B. Esto sería una cuestión a tener en cuenta. Lo que sí les aconsejamos también, aunque aquí no lo hemos hecho figurar como sugerencia, es no tengan ese vicio de cortar y pegar una norma entera en el texto del trabajo que vamos haciendo, porque así es muy fácil cubrir la cantidad de texto o de páginas que se les puedan exigir. Si yo me refiero a un Real Decreto y digo, como dice el Real Decreto 14/2007 y ¡pumba! Copio todo el Real Decreto, con comillas o sin comillas, de artículo 1, pues eso es muy farragoso y no aporta nada. La normativa debe de apoyar lo que nosotros decimos, confrontarlo, como hemos dicho aquí, o hacer un análisis comparativo. Por lo tanto, a pie de página de lo que estamos diciendo, pues a lo mejor recogemos, según dice el artículo 5, 2 puntos, y ponemos aquella frase que nos interesa o aquel párrafo que nos interesa. Eso a lo sumo. Con respecto a la jurisprudencia, pues estamos en el mismo caso. Ahora bien, la jurisprudencia, para tratar bien la jurisprudencia, es necesario que el estudiante tenga el conocimiento procesal suficiente y necesario para reconocer las vías de acceso a los distintos tribunales. Porque si no, lo que nos podemos encontrar es que esa jurisprudencia que estamos citando, pues esté mal citada y no nos sirva de nada. Es verdad que en una de estas grabaciones y en un apartado de estas presentaciones, de estas diapositivas, una compañera mía pues les va a explicar cómo se hace esto, cómo se incorpora la jurisprudencia, cómo se cita la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Aquí se procede de una manera análoga, como habíamos dicho cuando mencionábamos la incorporación normativa o la incorporación de la legislación. Ustedes deben de seleccionar las resoluciones judiciales que tengan relación con el tema que van a tratar. La búsqueda va a atender sobre todo a las posibilidades de ese buscador que estemos utilizando. Saben que en nuestra biblioteca, en la Biblioteca Central de la UNED, tenemos varios buscadores de legislación y también de jurisprudencia. Entonces, aquí a la hora de estructurar y de sistematizar esa jurisprudencia, pues tenemos que debemos hacerlo por lo mismo que hacíamos con la norma. La norma, decíamos, el rango normativo, aquí debemos de tomar en consideración la jurisdicción a la que estemos aludiendo, no es lo mismo la jurisdicción de una comunidad autónoma, de un tribunal determinado, un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, o la jurisdicción del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Y luego también la temática elegida. Entonces hay que estructurar según la jurisdicción y también según la temática de las normas. Y como ya he dicho anteriormente, esto nos ocurre igual que cuando citamos unas normas o cuando citamos la legislación, que puede ser que lo empleemos para apoyar nuestro discurso, que es lo más normal, bien para realizar un análisis comparativo o también para confrontarlo, para realizar una confrontación. Bien, una vez que ya hemos desarrollado el trabajo, llegamos a una parte importante, que son las conclusiones. Las conclusiones deben de ser eso mismo, esto lo digo yo muchísimas veces, conclusiones personales a las que el autor de ese trabajo llega una vez finalizado ese trabajo. Por lo tanto, son eso final, entre comillas, eso final a lo que yo llego, esa conclusión. Por lo tanto, ya no es momento de argumentar, ya no es momento de fundamentar, ya no es momento de apoyarse en legislación, en jurisprudencia, nada. Son ya mis conclusiones. Bajo un párrafo general que podemos decir, una vez realizado este trabajo de investigación, llego a las siguientes conclusiones. 2 puntos. 1.
Los derechos de las minorías religiosas no están reconocidos en esta Constitución. 2. Esa laguna normativa no ha podido ser superada por estos motivos. 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son conclusiones personales, suyas, y no tienen por qué rellenar 50 páginas. Muy difícil llegar a 50 páginas de conclusiones personales. Basta con que ustedes lleguen a 5, 6, 7, 8, 10, serían ya muchas conclusiones personales. Luego tendríamos también el elenco bibliográfico, la bibliografía, que es el listado de obras empleadas y consultadas por ustedes. No es un listado al azar que yo he tomado de internet, he copiado y he pegado y ya está. No, es aquellas obras a las que ustedes han aludido y de las cuales ustedes han servido para elaborar todo ese trabajo. Una compañera mía, insisto, también les va a explicar cómo hacer este elenco bibliográfico, y en las diapositivas que estarán a su disposición también lo hemos añadido. Luego están los anexos. Los anexos son voluntarios. Ustedes los pueden adjuntar o no los pueden adjuntar. Normalmente hoy en día aportan poco los anexos. Anteriormente, cuando no existían las redes, no existía internet, pues hombre, incorporar una serie de normas, incorporar incluso un artículo de algún autor, podía ser interesante porque aportaba algo nuevo al lector. Pero hoy en día eso no tiene mucho sentido. Quizá se puede aportar como anexo una norma o una parte de una norma que he empleado mucho, un documento que he empleado mucho. Sobre todo tiene sentido, ya digo, si ese documento no se puede encontrar fácilmente. Y ya por último hay una cuestión que a ustedes se les plantea, y es ¿a qué nos referimos los profesores cuando les pedimos un borrador y una redacción final del trabajo? Saben que los calendarios normalmente del trabajo fin de máster, del trabajo fin de grado, hay un plazo para presentar un primer borrador y otro plazo para presentar la redacción definitiva. Pues bien, con un primer borrador o el borrador, lo que queremos decir es que deben de presentar ustedes una primera versión del texto, una primera redacción del trabajo, pero una primera redacción que lleve ya citas, que lleve notas, que lleve algo de bibliografía. Bastaría con un capítulo, con un par de capítulos, aunque lo ideal, si hay tiempo, que sabemos que es lo que más nos falta a todos, si hay tiempo, lo ideal sería hacer esto por cada capítulo, presentar un primer borrador del capítulo primero, lo acuerdo, se lo presento al director, porque lo que se trata es que el director vea cómo nosotros redactamos, cómo citamos, qué bibliografía estamos utilizando. Entonces el director nos dará una serie de consejos, nos aconsejará una serie de modificaciones, nos dirá lo que le parezca, y ustedes tienen en consideración eso que les ha dicho el director del trabajo y hacen la redacción definitiva. Lo ideal sería ir haciendo esto, ya digo, capítulo por capítulo, si tenemos tiempo. Si no, bueno, pues una vez que el director nos ha visto cómo trabajamos, nos dará una serie de consejos, y eso sí, por favor, tengan en cuenta los consejos que les ha dado el director para irlos incorporando. Porque lo que se trata, ya digo, es que el director pueda ver, analizar cómo trabajan ustedes para que les pueda dirigir y les pueda orientar. Bien, cuando ya hemos hecho ese borrador, lo ha visto el director del trabajo o tutor, o tutora o directora, y nos ha hecho sus sugerencias, sus consejos, nos ha dicho cómo tenemos que hacerlo, pues entonces ya presentamos la redacción final, que es ya la última versión del trabajo. Una vez realizadas las correcciones oportunas según las orientaciones del tutor, pues entonces hacemos la redacción. Claro, deben de tener ustedes en cuenta que esta redacción final contará con todas las modificaciones. Ustedes han puesto ya todas las modificaciones que les ha aconsejado el director, porque si no, claro, esto después tendrá su reflejo en la calificación
o incluso en que el director no quiera presentar ese trabajo, o sea que ahí hay que tener cuidado. Y también la redacción final debe responder al esquema y al índice. Y tengan también en cuenta ustedes un tema bastante importante. No se les ocurra, por favor, enviar todo el trabajo ya redactado sin haber mandado ni un solo borrador al director del trabajo o a la directora dentro del plazo, el último día del plazo que hay para presentar el trabajo, porque se arriesgan ustedes, lo más seguro, a que ese director, esa directora, le diga que él no firma ese trabajo porque no ha dirigido nada, lógicamente, y así no sería forma de trabajar. Pues muy bien, les agradezco la atención que han tenido en estas palabras mías, espero que les sirva como orientación sumado a las orientaciones que le van a dar el resto de compañeros y compañeras. Pues que sea de provecho y realicen un buen trabajo.